Bien, entonces, habíamos visto la última sesión unos mecanismos que se podían usar para las separaciones. Nos faltó algo pues, que hablar de la absorción, pero pues eso va a ser una de las partes que hablaremos en un momento. Habíamos establecido también antes que las técnicas cromatográficas se pueden clasificar de varias formas, dependiendo pues del enfoque. En esencia, podríamos decir que esas técnicas se pueden clasificar de tres maneras, ¿no? Una podría ser como de acuerdo a el tipo de fases, ¿no? Y eso pues daría lugar a una gran diversidad de técnicas. Es decir, y a eso me refiero, es decir, si la fase móvil o la fase estacionaria son un líquido, gas, o sólido, ¿no? Entonces, dependiendo de las posibles combinaciones, si la fase móvil, por ejemplo, es un líquido y la fase estacionaria es un sólido, pues tenemos un tipo de cromatografía, bueno, etc. La otra, o el otro criterio de clasificación sería de acuerdo a la disposición de la fase estacionaria. Y con disposición me refiero ya sea que esté en una placa, que sea plana, o que esté en una columna. Y pues eso también nos dará una combinación de factores. Y la última es una clasificación con base en el mecanismo de la separación. Es decir, lo que vimos, si es intercambio iónico, si es por polaridad, o sea, un reparto, si es, por ejemplo, por la distribución de tamaño. Entonces, dependiendo de eso, pues también tenemos esta clasificación. Veremos pues las diferentes clasificaciones dependiendo de cada una de esas diferentes propiedades o diferentes criterios de separación. Aquí está el primero y es por la naturaleza de las fases. En todos los casos que están aquí descritos, el primero se refiere a la fase estacionaria. O sea, esto es lo que es la fase estacionaria y lo otro es lo que es la fase móvil, ¿no? Si la fase estacionaria es un líquido y la fase móvil es un líquido, tenemos cromatografía líquido-líquido. Si la fase, no, perdón, aquí sí hay un problema porque la fase estacionaria no puede ser un gas, entonces estás al revés. Esto es la fase estacionaria y esto es la fase móvil, al contrario, ¿no? Si la fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un líquido, estaríamos ante cromatografía gas-líquido. Y si ambos, la fase móvil es un líquido, la fase estacionaria es un sólido, tendríamos cromatografía líquido-sólido. Y aquella en la que la fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un sólido, pues se denomina cromatografía gas sólido. Entonces, esta sería pues la clasificación dependiendo de la naturaleza. Es pues obvio ver que las fases móviles solamente pueden ser líquidos o gases, que son las fases o los estados de agregación que permiten movimiento, ¿no? Es difícil imaginarse un sólido ser usado con fase móvil, ¿no? Realmente el movimiento sería muy complicado. Incluso si habláramos de la facilidad con la que se pueden usar, la más simple es un gas. Un gas se puede hacer fluir o eluir, como vimos pues dentro de los términos de cromatografía, mucho más simple a través de una fase estacionaria que lo que sería el caso de un líquido. Entonces, esta es una clasificación. Igual las clasificaciones pues, que les di no son excluyentes, es decir, podemos tener cromatografía, por ejemplo, líquido sólido sobre una placa o sobre una columna. También pues, son complementarias. Entonces, esta es de acuerdo a la naturaleza de las fases. Dependiendo de cómo está dispuesta o cómo está soportada la fase estacionaria, pues tenemos estos dos grandes grupos, la cromatografía plana y la cromatografía en columna. ¿Sí? Pues en la plana tenemos dos opciones de cómo disponer la fase estacionaria. Una es sobre una placa de papel o la otra es sobre una capa fina que se ha depositado sobre una superficie de soporte, que es el caso de la cromatografía de capa delgada, ¿no? Capa fina, TLC, en la que, si recuerdan, una plaquita de vidrio se recubre de la fase estacionaria, que comúnmente es sílice. Entonces, la sílice se prepara en un solvente volátil como para
pintar, si es pues la analogía que podemos usar, la superficie de esa placa de vidrio, el solvente se deja evaporar y así se crea la fase estacionaria. En la cromatografía de papel, pues el soporte es el mismo material, ya sea celulosa o el tipo de papel que se esté usando. Entonces, aquí cuando es una placa plana, tendremos cromatografía plana. El otro grupo será los que utilizan la fase estacionaria dentro de una columna. Y pues aquí tenemos variaciones en las que esa fase estacionaria es un líquido o es un sólido. Y también, como en la clasificación anterior, depende de la naturaleza de la fase móvil, que puede ser un gas o un líquido. Y eso nos origina pues estos dos grupos, la cromatografía de gases. Y pues dentro de la cromatografía de gases tendríamos también dos casos, ¿no? La cromatografía gas líquido o la cromatografía gas sólido. Ya vamos a ver pues en un cuadrito cómo se complementan o cómo podemos llegar a las técnicas cromatográficas más conocidas combinando estas dos clasificaciones en cuanto al tipo de fase y a la forma en que esas fases están dispuestas, pues sobre todo la fase estacionaria. Si estamos en cromatografía líquida, pues aquí el nombre lo da la fase móvil. Si la fase móvil es un líquido, pues podemos tener dos casos, en que la estacionaria sea otro líquido o que sea un sólido. Y eso pues origina estas dos. Cromatografía líquido-líquido o cromatografía sólido-líquido. Pues podríamos hacer lo mismo con la de gases, que podría ser cromatografía gas sólido o cromatografía gas líquido. ¿Sí? Lo que cambia aquí es la fase estacionaria, que puede ser un sólido o puede ser un líquido. Lo mismo que acá. Entonces, digamos que estos dos tipos también se aplican a este, pero pues con la diferencia que en la fase móvil siempre será un gas, ¿no? Aquí en la cromatografía de gases. Esto nos origina pues esta tablita. Primero hablemos un momento de la cromatografía líquida de alta resolución. Esta cromatografía líquida de alta resolución antes era conocida de alta presión, ¿no? Pues, la P de HPLC originalmente se refería a presión. La razón es que si tratamos de mover un sólido o a través de un sólido un líquido, porque pues en la cromatografía líquida el solvente es la fase móvil, la resistencia al flujo que presenta la columna lleva pues a que la presión que se genera al interior sea elevada. Yo quisiera pues ampliar un poco ese punto. Supongamos que esta es la sección transversal de una columna y que acá tenemos un material de relleno. Este es como la más común configuración de las columnas de HPLC. Es una columna, pues que lo que estoy representando aquí, como en estas paredes, tal vez sea más conveniente dibujarlo de otro color. Digamos que esta es la pared. Estoy haciendo pues un corte transversal en la columna. Estoy viendo aquí pues de lado, a través de ella. Eso que está en ese color como violeta son las paredes de la columna, que son como las que están acá. Aquí podemos ver a la derecha una apariencia física real de las columnas, pues comparados con una mano humana. Entonces, miren que son columnas de un diámetro tal vez de menos de 1 centímetro y las longitudes sí varían desde 5 o 2 centímetros hasta algunas de 30 centímetros. Entonces, si yo quiero hacer fluir algo a través de este medio poroso, pues yo puedo dibujar uno de los caminos que puede tomar el solvente para llegar al otro lado. Pero realmente pues son varios, ¿no? Y eso veremos que también afecta la calidad de la separación. Pero supongamos que estos dos caminos son los que está siguiendo el solvente, ¿no? O sea, la fase móvil, que para el caso del HPLC es un líquido. Entonces ese líquido, al tratar de atravesar ese medio poroso, pues debe sortear una resistencia a ese flujo, por ejemplo, por cambio en la dirección. Y pues si podemos analizar un poco lo que sucede al interior, el material que está en la trayectoria del líquido, pues actúa como una resistencia al flujo. Y esa resistencia al flujo será mayor si, por ejemplo, el espacio entre las partículas que rellenan la columna es mucho más reducido. Eh, una forma, pues, de cuantificar o de darle, pues, como un número, tal vez, a qué tanto espacio hay al interior de una columna es lo que se conoce como la porosidad. La porosidad, pues, será una
característica que me determina qué tanto volumen libre está. Entonces, normalmente la porosidad se da como en un porcentaje de volumen libre. ¿Sí? ¿Cuánto porcentaje de volumen libre hay al interior? Entonces, entre más poroso sea, pues la resistencia al flujo será menor, ¿no? Y entre menos poroso sea, menos porcentaje de volumen libre haya, el flujo va a ser más difícil. Entonces, el aumento, la disminución de la porosidad se va a traducir en una resistencia al flujo. La resistencia al flujo crea directamente una alta presión. Es decir, para poder hacer que un solvente fluya a través de un medio poroso, pues yo tengo que vencer esa resistencia al flujo. Y la única forma de hacerlo es aplicando una alta presión al inicio de la columna. De hecho, a lo largo de la columna se presenta un gradiente de presión. El gradiente, pues como en otros campos, se refiere a una variación, ya sea lineal o no, de la propiedad a través de lo que estemos midiendo. En este caso sería a través de la longitud de la columna. Al inicio de la columna teníamos una alta presión, debido pues a que para poder empujar ese solvente a través de la columna, pues aquí hay que hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo mecánico, de empujarlo físicamente. Entonces, la limitación en el HPLC está en el elemento con el que se logra esa alta presión. Es entonces donde se usan bombas de alta presión. Digamos que ese detalle técnico es el que le da a la HPLC mm, su limitación en cuanto a la aplicación. Veremos que más o menos para dos tipos de HPLC, o más bien un tipo adicional de HPLC, que se obtiene dependiendo de qué cantidad de presión se genere. Digamos que las bombas para HPLC normal, la podemos llamar así, generan presiones entre 0 y 400 bar. ¿Sí? 400 bar es una presión elevada. Y cuando hablamos de ultra HPLC, veremos pues que es una U que se reemplaza, esta se representa como UPLC. ¿Sí? Observen que la H ha sido reemplazada por U, pero hace referencia a la presión, no a la resolución, como en el caso del nombre de HPLC. Entonces, ultra es cuando la presión es una presión mayor a los 400 bar. En la actualidad, los equipos de HPLC, con la tecnología que existe, pueden ir hasta unos 1100 bares. Digamos que eso es el límite comercial más común dentro de esto. Entonces, si quisiéramos evaluar con respecto al tamaño de la partícula, aquí pues quiero hacerles una pregunta, tal vez analizando un poco la situación. Comparemos dos tamaños de partículas de relleno. Digamos una partícula como esta y una partícula como esta. Normalmente las partículas que se usan para rellenar una columna son partículas del mismo tamaño, ¿sí? Ya sea estas grandes o las pequeñas, pero no se usan pues como diferentes tamaños al interior. La razón es relativamente sencilla de entender. Si yo trato de empacar estas partículas al interior de una columna y uso partículas de dos tamaños, el empaquetado no es uniforme. Entonces quedan algunos espacios donde hay más huecos que en otros. Y eso hará que haya como una perturbación en el flujo a través de la columna. Entonces eso no es deseado. Veremos más adelante que eso tiene un efecto negativo sobre el resultado de la separación. Por ejemplo, si observan los dos caminos que yo acabé de representar acá en rojo, este camino de acá es más corto que este camino de acá. Cuando hay disrupciones en el empaquetado de la columna, eso puede hacerse mucho más evidente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la misma molécula de analito, es decir, la misma especie, unas moléculas se van por un camino corto y otras moléculas se van por el camino largo. La interacción entre las fases móvil y estacionaria, si se trata del mismo compuesto, deberían ser iguales. Es decir, esas moléculas deberían viajar juntas, porque la fase estacionaria las retiene con la misma fuerza a todas, ¿no? O, pues, desde otro punto de vista, la fase móvil las arrastra a todas por igual.
pero una creación de caminos diferentes a través de este medio empaquetado podría dar lugar a que un pico cromatográfico, por ejemplo, sea ancho, es decir, que la banda, que ya pues habíamos analizado a qué se refiere ese término, también lo sea, y eso no es bueno para la cromatografía, como vemos un poco más adelante. Entonces, a lo que voy es que aunque yo haya dibujado pues aquí estas bolitas como de diferente tamaño, no, realmente es uniforme, si yo escojo estas o estas. Ahora aquí viene la pregunta. Si yo tengo dos tamaños diferentes de partículas, una grande y la otra, no sé, una cuarta o quinta parte de su tamaño, ¿cuál de las dos me originaría una mayor porosidad cuando yo empaque una columna? ¿Las partículas de tamaño grande o las partículas de tamaño pequeño? Y pues con porosidad, pues ya les había dicho, me refiero al porcentaje de volumen libre a través de ellas. Entonces, de nuevo, ¿con cuál de estas dos partículas que he dibujado obtendría una mayor porosidad cuando empaque una columna? O Con la cuando más meta eso dentro de grande, un... Con la más grande, ¿están de acuerdo con eso? sí. No, Sí, yo diría que con la más pequeña. bien, yo voy a tratar de hacerlo acá como tal vez a ver si yo puedo hacerlo, voy a copiar, voy a poner esta acá. No, esto no me funcionó. Voy a hacerlo otra vez. Bueno, digamos que yo estoy empacando estas, ¿no? Y ahora voy a hacer lo mismo con estas, pero voy a hacerlo por aquí. No, eso no, esa no era la idea. La idea era, bueno, la puedo dibujar otra vez. Entonces aquí tengo esta y voy a tratar de hacer como el mismo empaquetado. A ver, según eso, más o menos por ahí. Y digamos aquí. Bueno, entonces ahí hay 4 partículas haciendo el empacado. Yo creo que aquí sí es un poco más evidente que aquí este es el espacio libre. Este espacio entre ellas es el espacio libre. ¿Sí? Ahora miren el espacio libre que hay entre estas. Creo que ahora ya podría otra vez hacer la pregunta y todos coincidirían en que entre mayor sea el tamaño de la partícula, el espacio libre entre ellas es mayor. Los tamaños de partículas, por ejemplo, para la cromatografía normal, estamos hablando que el diámetro de estas partículas es de más o menos un valor típico, 5 micrómetros o 5 micras, es como el tamaño normal. Para UPLC, que sería el caso de partículas pequeñas, estamos hablando de partículas que están en un orden típico de una micra, un micrómetro de diámetro, ¿no? Digamos de estos, ¿no? Entonces, partículas más pequeñas generan una menor porosidad. Por lo tanto, la resistencia al flujo es mucho mayor cuando el tamaño de partículas es mucho más pequeño. Cuando ustedes van, y lo harán pues más adelante, a seleccionar una columna, el fabricante de la columna les da varias características de la columna. Les dice, por ejemplo, cuál es el diámetro interno, es decir, la distancia entre las dos paredes internas de la columna. ¿Sí? Valores típicos de el diámetro interno de una columna, no sé, unos 5 milímetros o 2 milímetros o 2,5, pero más o menos en este rango, el diámetro interno de la columna, 5 milímetros. Y también les dan la longitud. Entonces, por ejemplo, un fabricante les dice, la columna es de 100 milímetros por 5 milímetros. Y les dicen que el tamaño de partícula es de, no sé, supongamos que les dicen es de 2 micrómetros. Entonces, miren que estas tres longitudes se refieren a qué cosas. ¿A qué creen que se refiere el primer 100? 100 milímetros. Pues ya dijimos que este es el diámetro interno, ¿no? El diámetro interno o la ID, internal diameter, ese es el valor de acá. Este, ¿cuántos son 100 milímetros en centímetros? 10. Son 10 centímetros, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ustedes más o menos saben cuántos son 10 centímetros, ¿a qué se referirá este 100?
A lo largo. Esta es la longitud de la columna. Entonces, en ocasiones, a veces los números están invertidos. Les dicen 5 milímetros por 100 milímetros, pero creo que pues es obvio que el valor más grande será la longitud. Entonces, estas son las características de una columna de HPLC. La longitud, el diámetro interno y el tamaño de las partículas. Entonces, el nombre de HPLC, pues originalmente se debía a alta presión, pero se descubrió pues que la configuración o lo que sucede en la HPLC logra una alta resolución. Entonces, el nombre pues en español con que es conocido HPLC es cromatografía líquida de alta resolución. ¿Sí? Sí, aunque pues performance es como el desempeño o de alto desempeño, ¿cierto? Originalmente, como les decía, el término provino de cromatografía líquida de alta presión, pero pues ya pues se refiere a HPLC como cromatografía líquida de alta resolución o de alto desempeño. Bueno, entonces ahora sí, el siguiente parámetro pues para la separación es algo pues que ya vimos en algún detalle, ¿no? Los últimos tres ya los analizamos, que es la cromatografía de reparto, también conocida como de distribución. Y pues yo hice la analogía en su momento con la extracción líquido-líquido, ¿no? En la que un solvente o un soluto, perdón, se distribuye entre fases, ¿cierto? Esto pasa cuando las dos fases son líquidos. Y pues de ahí la analogía con la extracción líquido-líquido, ¿no? Hay un equilibrio por un soluto entre dos fases que están en contacto, pero que son invisibles. También analizamos en detalle qué era la cromatografía de intercambio iónico, en donde la fase estacionaria podría ser una con algún compuesto con carga eléctrica y que las interacciones para la separación se daban por cargas eléctricas. Y la última, exclusión, se refiere a separación por tamaño, ¿no? Que pues el término inicialmente también se conocía como eh, cromatografía de permeación, ¿no? Que es el otro nombre con que podemos encontrarlo, ¿no? Permeación es digamos que, qué tan permeable es el medio, ¿no? Estamos hablando de un tamiz. Y esta primera, la cromatografía de absorción, se presenta cuando la fase estacionaria es un sólido. En general, se refiere a esto, a que la fase estacionaria es un sólido. ¿Sí? Es un sólido que está pues inmóvil, ya sea en una placa o en una columna. El equilibrio que se presenta es entre el líquido, que es la fase móvil, y el sólido, que es la fase estacionaria, o también hay absorción con D, cuando la fase móvil es un gas. Entonces, cuando hablamos de que un sólido es la fase estacionaria, no podemos decir que hay un reparto porque realmente el soluto no es capaz de disolverse en la fase móvil, perdón, en la fase estacionaria, que es un sólido. Entonces, lo que sucede es que el soluto, las moléculas que se están separando, se absorben en la superficie por un instante de tiempo y se crea pues un equilibrio entre las dos. Vamos a ver un poco pues en detalle cada una de estas al final de este documento. Aquí está entonces un panorama mucho más amplio de la clasificación de las técnicas cromatográficas, con base en varias cosas, ¿no? Primero, la primera clasificación, aquí está en esta columna, es por el mecanismo o por el principio, ¿no? Por el principio de la separación. Entonces hay cuatro principios: absorción, partición, intercambio iónico y permeación, que es la de tamaño. Tal vez podamos hacer aquí como una... La de absorción es cuando hay un sólido como fase estacionaria, ¿no? Entonces, la fase estacionaria es un sólido. Sin importar la fase líquida, si la fase estacionaria es un sólido, estamos ante cromatografía de absorción. La de partición es siempre que la fase estacionaria sea un líquido, sin importar si la fase de gaseo móvil es un gas o otro líquido. La de intercambio iónico, pues aquí necesitamos que haya cargas, ¿no? Digamos que ese es el principio, especificar pues lo más importante de cada uno. Y la última, la de permeación, es cuando estamos separando basado en tamaño. ¿Sí? Les mostré pues otro mecanismo en la clase anterior que era a través de la aplicación de un campo eléctrico, ¿no? Pues eso nos da origen a la electroforesis, que
para algunos no es una técnica de separación cromatográfica. Es una técnica de separación, pero pues no se usa ni una columna ni una placa, aunque el gel que se usa para electroforesis podría ser las veces de soporte o de plano para la separación. Entonces, yo particularmente considero que la electroforesis es una técnica de separación con características similares a la fotografía. Clasificaría en este grupo. Bueno, entonces, de acuerdo al principio, tenemos 4 posibilidades. Cromatografía de absorción, de partición, reparto, como quieran, intercambio iónico y de permeación. Estas, a su vez, estas diferentes cromatografías se dividen en términos de 2 cosas: el tipo de fase y el aparato que se use para la separación, es decir, cómo está la fase estacionaria. Entonces, por ejemplo, la primera, la de absorción, voy a ir un poco más en detalle. Si la fase móvil es un gas, la única forma de sostener un gas al interior de algo es que sea una columna. Entonces, para la cromatografía de absorción, donde la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un gas, la única posibilidad es que esa fase estacionaria esté dentro de una columna. Si no, pues el gas se va a salir de eso. No es posible físicamente hacer cromatografía de plana utilizando un gas como fase estacionaria. Pues por lo menos no es muy práctico. No sé si a alguien se le habrá ocurrido diseñar un aparato que lo permita. Esto nos origina esta técnica cromatográfica específica. Se llama cromatografía gas sólido. Y pues se especifica como ESC. ¿Sí? Cromatografía gas sólido o simplemente cromatografía de gases. Si en lugar de tener una fase móvil gaseosa, se tiene una fase móvil líquida y esa fase estacionaria está en una columna, tendremos la cromatografía líquida o el HPLC, que es un tipo de cromatografía líquida. Digamos que el nombre genérico es cromatografía líquida. Dependiendo pues de si está al interior de una columna de alta presión, pues tendríamos cromatografía de alta resolución o HPLC. Ahora, si la fase estacionaria está en un plano o en una placa, tenemos estas dos que ya hemos analizado, la cromatografía de capa delgada o la cromatografía de papel. Digamos que esta es la única configuración en la que se usa un plano para la separación, no columnas. Todas las demás utilizan columnas para sostener la fase estacionaria. La otra técnica que incluso vamos a analizar pues un poco más en detalle es la cromatografía gas líquido, que es esta de acá, cromatografía gas líquido. Se origina entonces en donde la fase estacionaria es un líquido, la fase móvil es un gas y esa fase estacionaria está soportada al interior de una columna. Eso origina entonces la cromatografía gas líquido, GLC, o la cromatografía de fluido supercrítico. Aquí un poquito distorsionado, es SFC, Supercritical Fluid Chromatography. Aquí tal vez pueda señalar un poco, sería SFC, cromatografía de fluido supercrítico. Si al contrario la fase móvil es un líquido y la fase estacionaria está dentro de una columna, tendremos la cromatografía líquida. ¿Sí? Cromatografía líquido-líquido o la cromatografía de alta resolución. El HPLC es versátil porque yo puedo tener una fase estacionaria líquida o sólida. ¿Sí? Veremos pues cómo se logra eso, ¿no? Porque tal vez sea un poco no muy intuitivo pensar en cómo voy a sostener un líquido dentro de una columna. ¿Cómo hago para que ese líquido no salga de la columna cuando hago pasar un gas o cuando hago pasar otro líquido a través de la columna? Veremos pues que hay algunas técnicas físico-químicas en las que yo puedo lograr que un líquido se quede estático, pegado a un soporte sólido que sería la columna. Bueno, siguiendo pues con la clasificación, tenemos la cromatografía de intercambio iónico y pues que requiere cargas y no es posible que la fase móvil sea un gas. O sea, la única posibilidad es que la fase móvil sea un líquido y que esté dentro de una columna. Aquí tenemos la cromatografía de intercambio iónico o la cromatografía de fusión de intercambio iónico. ¿Sí? Se conoce como
cromatografía iónica de alta resolución, o sea, HPIC, donde se ha reemplazado la L líquida por de ion o ion para especificar el mecanismo al que se refiere. Y la última, que es la cromatografía de exclusión de tamaño, de exclusión o de permeación, pues recuerden que la separación se da en donde un medio poroso, polímero normalmente, por ejemplo, en el caso de la historia de la cromatografía que abordamos la semana anterior, el polímero que primero se usó como tamiz molecular fue el almidón. ¿Sí? Recuerden que el almidón es un polímero natural formado por cadenas de carbohidratos y los espacios entre esas cadenas de carbohidratos son los que se aprovechan para hacer una separación basada en el tamaño. También lo veremos en detalle. Entonces, la única forma es que la fase móvil sea un líquido y que eso esté dentro de una columna. La cromatografía se conoce como cromatografía de permeación de gel, ¿no? Refiriéndose pues a que el material que rellena la columna es como un gel, ¿no? Es el polímero que se utiliza allí. Bueno, ¿qué preguntas tienes sobre esta tabla grande pues, de la clasificación de las técnicas cromatográficas antes de que avancemos a cada una particular? Bien, no tienen entonces preguntas al respecto. Vamos entonces a continuar. Sí, no tienen. Bueno. Bien, los mecanismos de separación, pues ya vimos que eran como 4. Vamos a analizar un poco más en detalle cada uno de esos. El primero es la separación por absorción. Aquí está pues el fundamento. Dice que es la diferente afinidad de los componentes de la muestra sobre la superficie de un sólido activo. En general sería algo como esto. Supongamos que tengo una superficie sólida y que esa superficie sólida está pues fabricada de algún material que le da una característica específica pues a ese material. Puede ser, por ejemplo, un compuesto polar o puede ser un compuesto no polar. Imaginemos algo como un polímero, ¿no? Es esta superficie. Entonces, el soluto lo que hace es que la fase estacionaria está allí, ¿no? La fase móvil hace que las moléculas de ese soluto estén un tiempo determinado sobre la superficie, o sea, hagan esto. Y eventualmente vuelvan a ir a la fase móvil. Es decir, este como equilibrio sucede repetidamente a lo largo de la fase estacionaria. Lo que provoca esto es una molécula que va viajando con la fase móvil. Pues aquí no quiero saturar el dibujo con la fase móvil. La fase móvil se mueve a través de la fase estacionaria, el solvente, pero el soluto está siendo arrastrado por la fase móvil, pero hay una interacción sobre la superficie que hace que se absorba sobre ella y eventualmente vuelva a eluir. Entonces, recuerden, cuando el soluto está sobre la superficie sólida, absorbido, no se mueve. Y cuando regresa a la fase móvil, pues lo hace, no eluye. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo pase ese soluto sobre la superficie sólida, pues la separación será mayor o menor. Y pues hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, la fase móvil es no sé, un compuesto como acetonitrilo. Recuerden que el acetonitrilo tiene una fórmula como esta, acetonitrilo. Y si la fase estacionaria es un compuesto como el octadecano, que se representa como C18, C18 sería como CH3, CH2, 16 veces y CH3. Supongamos que esta superficie esté tapizada, por decirlo de esa forma, con octadecano, que es un compuesto muy poco polar. Se considera pues hidrofóbico, ¿no? Es un alcano, un N-alcano, que no tiene polo, ¿no? Entonces esta superficie sería muy hidrofóbica. El acetonitrilo, por el contrario, pues por este que es un triple enlace con el carbono, tiene una parte que es no polar, pero tiene una parte que es altamente polar. Entonces, la fase estacionaria es no polar y la fase móvil, que se estaría moviendo a través de esto, acetonitrilo, es
relativamente polar. Entonces, el tiempo que pase este soluto aquí dependerá de cuán polar es ese compuesto. Por ejemplo, supongamos que esta es una molécula de este compuesto, ¿sí? Metanol, que esta es una molécula de metanol. Conociendo pues la naturaleza de la fase móvil, que es acetonitrilo, un líquido, y la naturaleza de la fase estacionaria, que es un sólido tapizado con este alcano, ¿por cuál de los dos creen ustedes que tendría mayor atracción esta molécula de metanol, que es lo que hay abajo en verde? ¿Por la fase estacionaria o por la fase móvil? Ese es el tipo de análisis que yo quisiera que hiciéramos cada vez que eh, analicemos la separación en una técnica cromatográfica y sobre todo con base en la fase estacionaria y que se usa como fase móvil. Entonces, de nuevo, el sólido, la fase estacionaria, está tapizado con este alcano. O sea, esto que estoy dibujando aquí en fucsia. La molécula que estoy separando es de metanol y el solvente que se usa como fase móvil es acetonitrilo. Entonces, ¿por cuál de estos dos tiene mayor afinidad esa molécula de metanol? ¿Por la fase estacionaria o por la fase móvil? Por la fase móvil. La fase móvil es mucho más polar, ¿cierto? De hecho, pues la fase estacionaria no lo es. Entonces, seguramente si yo tengo una mezcla que tenga, a ver, a mí se me ocurre que supongamos que ahora la mezcla tiene no solamente metanol, pues como dijeron correctamente, el metanol se vería atraído más fuertemente por la fase móvil, o sea que el metanol se movería rápido, o sea, el tiempo que pasa absorbido en la superficie es corto, ¿no? Y es corto debido a que su afinidad es mayor hacia lo que se está moviendo, que es el acetonitrilo. Supongamos que mi muestra contiene otro alcohol, este, el propanol. Entonces, si mi muestra es una mezcla de metanol y propanol, ¿cuál creen ustedes que se moverá más rápido los dos a través de ese sistema? ¿El metanol o el butanol? No, perdón, El propanol. metanol se El movería más metanol. rápido. El metanol, ¿y por qué? ¿Por qué podríamos analizarlo de esa forma? Es correcto, pero ¿por qué? Porque, no sé, el otro tiene una parte no polar mucho más grande, entonces se vería más atraído Sí, a la correcto. fase estacionaria. Digamos, esta parte de la estructura de esta molécula, todos estos tres carbonos, son no polares o hidrofóbicos. Esta parte se ve atraída mucho más por la fase estacionaria que lo es, que es muy hidrofóbica. O sea, si ustedes comparan sus estructuras, pues la estructura de este y de este, comparadas con la del C18, que es la fase estacionaria, pues esta tiene una parte más común a esta, ¿no? Entonces eso nos llevaría a concluir que de estos dos compuestos, el que se absorbería durante más tiempo sobre la superficie es este. Aunque pues la parte del OH le da la propiedad de que el acetonitrilo también lo atraiga. Entonces ahí hay una competencia basada en polaridad, en lo que está precisamente aquí resaltado. La absorción se da entonces por esas interacciones, ¿no? Por dipolos. Recuerdan que esos dipolos, en este caso, son dipolos formales, no son inducidos. Y eso hace que la separación se dé entre estas dos moléculas. Entonces, si estuviéramos haciendo pues, un cromatograma, el primer pico o la primera banda, como la quieran llamar, correspondería al metanol y la segunda, la que salga después, correspondería a el propanol. Entonces, observen que la absorción nos permitiría separar moléculas diferentes. Entonces, si se trata no de una molécula sola, como lo que yo dije originalmente, sino de dos moléculas en una muestra, las muestras pues normalmente tienen más de dos componentes, pero en ese caso podríamos lograr una separación si la fase estacionaria es una sustancia no polar y la fase móvil una sustancia relativamente polar. Podríamos hacerlo también desde el otro punto de vista. Yo podría tener una fase estacionaria polar y una fase móvil no polar, en cuyo caso pasaría lo contrario.
el soluto que saldría más rápido sería el menos polar y el que sale después sería el más polar, porque es atraído más fuertemente. Entonces, con esto quiero pues establecer un principio importante, y es que el mecanismo de la separación y los solutos que se pueden separar en una columna cromatográfica están basados en la naturaleza de la fase estacionaria, si es polar o si es no polar, y el solvente, como vimos, si es una cromatografía líquida, debe tener una polaridad contraria a la de la fase estacionaria, porque recuerden que el primer principio que vimos en la clase anterior para la separación cromatográfica es que las dos fases sean invisibles, y lo son cuando la polaridad es diferente. Bueno, el reparto creo que no necesitamos analizarlo mucho en detalle, pero básicamente se refiere a que yo tengo una fase líquida, ¿sí? Que es la fase estacionaria, y tengo otra fase líquida que es la fase móvil. Entonces, esta es la que se mueve y esta pues es la que está soportada sobre un sólido, ¿no? Digamos que es esto, ¿no? Un líquido. Entonces, una molécula de un analito que se separe, básicamente va a pasar de un lado a otro de esa interfase. Algo como esto va a pasar de un lado a otro, dependiendo de la afinidad que tenga por cada uno. Y habíamos dicho, pues, que una relación entre las concentraciones de ese soluto en cada una de las dos fases es lo que se conoce como el coeficiente de reparto. Y aquí, pues, primero vemos específicamente la forma que tiene el coeficiente de reparto para cromatografía. En el numerador está la concentración del analito en la fase móvil. Y en el denominador, la concentración del analito en la fase estacionaria. Y ese cociente, que pues tendría unidades de concentración sobre concentración, si pueden decir, es adimensional, nos determinará qué tanto se separa un compuesto u otro. Y quiero pues aprovechar esto para hacer la siguiente pregunta o el siguiente análisis. Supongamos que tenemos un cromatograma. Ya habíamos visto que un cromatograma es una relación entre una señal que produce un detector y el tiempo, ¿no? Si yo tengo un cromatograma que muestra algo como esto, bueno, voy a dibujar el otro pico de otro color. Vamos a dibujarlo azul. Bueno, supongamos que este fue el resultado de un análisis cromatográfico. Este compuesto tiene un coeficiente de reparto que se representa a veces como K sub D o simplemente K. Vamos a llamarlo K2. Y el primer compuesto tiene un coeficiente de reparto K1. Entonces miren que para que en cromatografía de reparto haya separación, los coeficientes de reparto tienen que ser diferentes, ¿no? Como si yo fuera a hacer una extracción líquido-líquido y mi muestra original tiene varios componentes. La selección del solvente que voy a usar para hacer la extracción determinará qué tan bien separados queden, porque si yo quiero separar mayoritariamente un componente, y uso un solvente que no solo me extraiga ese, sino otro, pues la idea sería que ese otro que se extrae se extraiga en menor concentración o en menor cantidad. Entonces debe haber una diferencia en el coeficiente de reparto para que haya separación. El análisis que quiero que hagan en este momento es, si este es el cromatograma obtenido en una cromatografía líquido-líquido, cuando hay reparto, ¿cuál de estos dos coeficientes es más grande, K1 o K2? Y aquí pues les voy a dejar la definición del coeficiente de reparto para que hagan ese análisis. ¿Cuál de esos dos coeficientes, K1 o K2, es más alto de acuerdo al resultado? Y eso es el tipo de análisis que yo quiero que hagamos. ¿Ideas? A ver, preguntémosle a alguien. Andrea, ¿está por ahí o no? Andrea Lisset. No, Andrea Lisset no está. Sí, profe. Bueno, ¿cuál de los dos coeficientes cree que es mayor? ¿K2? A ver, entonces K2, a ver, analicemos esto, ¿no?
La definición del coeficiente de reparto es esto. Tal vez pues sea más simple escribirla, no sé, así, ¿cierto? Entonces, concentración en la fase móvil, ¿no? Sobre la concentración en la fase estacionaria. Estamos hablando del mismo componente. Entonces, según esto, un coeficiente mayor es aquel en el que la concentración en la fase móvil es mayor que la concentración en la fase estacionaria, ¿no? Esa es una forma de analizarlo. Entonces, así como hicimos el análisis cuando dijimos que los compuestos que se absorben más tiempo sobre la fase estacionaria son los que se retienen más, aquí pasará lo mismo. Ya no estamos hablando de los que se absorben, sino de los que se disuelven más tiempo en la fase estacionaria. Entonces, los compuestos más retenidos son aquellos que pasan más tiempo en la fase estacionaria, es decir, aquellos en los que el denominador es más grande que el numerador, ¿sí? En cuyo caso el factor o coeficiente de reparto será más pequeño, ¿sí? Para los que se retienen mucho más, porque la concentración en la fase estacionaria va a ser más grande. Es decir, si comparamos estos dos compuestos, comencemos por el análisis. ¿Cuál de los dos compuestos se retuvo más? ¿El que está en fucsia o el que está en azul? Eso creo que es algo que podríamos responder fácilmente. ¿Cuál de los dos se retuvo más fácil? Fucsia. El que está en fucsia se retuvo menos, ¿sí? Porque salió primero, ¿no? O sea que este salió más rápido que este, ¿no? Significa que el tiempo que pasa este en la fase móvil es mayor a el de este. Y ahí podríamos entonces responder la pregunta. Si estamos teniendo que el compuesto 1 pasó más tiempo en la fase móvil, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque salió primero. Si salió primero, significa que pasó más tiempo en la fase móvil que en la estacionaria. Eso creo que es un principio fácil de analizar. Si pasó más tiempo en la fase móvil, es porque la concentración de él en la fase móvil es mayor. Entonces, si estoy comparando esta definición para este compuesto y para este, es entonces una consecuencia de ese análisis el establecer que la concentración en la fase móvil es mayor para este que para este. Por lo tanto, el coeficiente de reparto más grande es el de K1. K1 tiene un coeficiente de reparto o es un coeficiente de reparto mayor que K2. Los compuestos que se retienen menos tienen coeficientes de reparto más grandes. Y esto pues está basado en la definición. Para cromatografía particularmente, la definición del coeficiente de reparto es aquella en la que la concentración en el numerador es la de la fase móvil. Entonces, los compuestos que salen primero tienen coeficientes de reparto más grandes que los que salen después. Y pues la otra forma de analizarlo es que si tienen un coeficiente de reparto más pequeño es porque este denominador es más grande. Es decir, la concentración de cada uno de esos compuestos en la fase estacionaria es mayor. Y al dividir por un número mayor, pues la división me da un número más pequeño, ¿sí? Entonces, hay diferencias en el reparto y esas diferencias en el reparto son las que originan la separación. Los compuestos con coeficientes de reparto definidos así, mayores, salen primero. Y los compuestos con coeficientes de reparto más pequeños salen después. Y para que haya pues este equilibrio, las dos fases son líquidas y eso es lo que se denomina la separación por reparto, ¿sí? Entonces, digamos que la absorción es nueva, ¿no? Porque se trata de un tiempo que pasan sobre la superficie de un sólido, pero la separación por reparto o por distribución se da cuando hay dos fases líquidas. Esta es un líquido y esta es otro líquido. Y el tiempo que pasa la molécula que se va a separar en cada una de las fases determinará la forma en la que se logra la separación. No sé si eso fue claro. Pues yo supongo que sí, porque no tienen comentarios. Listo, vamos a analizar en detalle y aquí Sí, profe, quiero quedó claro. tratar de exponer por qué la separación por exclusión de tamaño es contrario a lo que nosotros pensaríamos cuando hacemos una separación usando un tamiz. Y pues la configuración física de la columna es diferente. Cuando uno usa un tamiz o un colador, pues si lo queremos un poco más cotidiano, el colador lo que hace es retener las partículas grandes, ¿no? Y dejar pasar las pequeñas.
Entonces podríamos decir que usar esa analogía nos llevaría a conclusiones erróneas a lo que pasa en la cromatografía de exclusión de tamaño, porque podríamos pensar que si yo tengo una mezcla o una muestra que contiene partículas o moléculas de diferente tamaño, las moléculas que pasarían más rápido a través del sistema serían las pequeñas y las grandes no pasarían del todo, ¿cierto? Pero lo que ocurre realmente al contrario. Entonces yo quiero que miremos la diferencia, sobre todo en la configuración física, entre un tamiz y una matriz sólida que se usa para cromatografía de exclusión de tamaño o simplemente de exclusión. Estas partículas que hay acá, que están dibujadas acá, pues aquí están pues como con unos caminos a través. Pero digamos que es un corte transversal, porque realmente una partícula de esas puede ser sólida, ¿no? Es como una bolita de esas. Y esto que está representado son unos poros, que vistos desde afuera se verían así, ¿no? Como unos poros a lo largo de la superficie. Lo que muestra cada una de estas cosas es simplemente un corte transversal, para ver pues que los poros atraviesan de un lado a otro, ¿no? O sea, que al otro lado de esta partícula que yo dibujé, pues sale uno de los poros, ¿no? Entonces, aquí en lo que se está mostrando, se está mostrando la dirección del flujo. O sea, hay un solvente que tal vez, pues, la posición vertical de la columna es porque en la cromatografía por permeación o exclusión de tamaño se usa la gravedad como el que dirige o el que produce el movimiento del solvente. Entonces, una columna vertical rellena con un polímero, por ejemplo, como el almidón que vimos, o tal vez otro polímero natural o sintético, se rellena con un gel que está hecho de partículas muy pequeñas que tienen poros. Dependiendo del tamaño del poro, pues se selecciona la columna. Pero bueno, supongamos que estamos separando dos tipos de partículas, justo como están aquí representadas. Unas partículas grandes en rojo y unas partículas pequeñitas en amarillo. La diferencia de tamaño, pues es evidente, ¿no? Esta tiene tal vez una décima parte del diámetro de esta. Cuando estas muestras son arrastradas por el solvente hacia abajo, que es la dirección de flujo, entonces miren lo que sucede. Las partículas grandes no son capaces de ingresar al interior de los poros. Entonces ellas simplemente siguen una trayectoria más corta, ¿sí? Porque no interactúan con el interior de esas partículas. Mientras que las moléculas pequeñas, que tienen un diámetro inferior a los poros de esas partículas, sí son capaces de interactuar y pues lo que hacen es ingresar al interior de esa partícula. Entonces, si seguimos la trayectoria de una partícula, por ejemplo, de esta haría algo como esto, ¿no? Pasa rodeando el sólido, ¿no? Mientras que las partículas pequeñitas harían algo, supongamos que esta, ¿no? Esta entraría por acá, supongamos que sigue por acá y luego sale por acá. Entonces observen que las trayectorias, solo las trayectorias son diferentes. Estas tienen que recorrer un camino más corto que estas que ingresan al interior. Además, la libertad de movimiento que hay al exterior de esas partículas es mayor. Entonces podríamos decir que estas no solo recorren un camino más corto, sino que lo hacen a una velocidad más rápida, comparadas con estas partículas pequeñas que ingresan a los poros. Aquí habrá resistencia al movimiento, entonces no sé, físicamente tal vez se golpeen contra las paredes hasta que vayan impulsadas por el solvente, encontrando la forma de salir. Entonces, estas recorren un camino más largo y a una velocidad menor. El resultado neto es que para llegar, por ejemplo, a estas dos posiciones, esta lo hace en un tiempo mucho más corto que esta. Y eso es lo que produce la separación en la exclusión de tamaño. Entonces, el cromatograma, si fuera el caso de una separación, si yo tengo, por ejemplo, 3 picos, voy a dibujarlos del mismo color por facilidad. Supongamos que tengo aquí el tiempo y aquí la concentración o la señal pues que hay aquí al final, ¿no? Aquí al final de la columna yo pongo algo que me vea las partículas que están saliendo. Los dos, bueno, voy a quitar un pico pues para que sea mucho más comparable con lo que está pasando de verdad. Supongamos que tengo solamente estos 2 picos. Si este es el resultado de esa separación, el primer pico, ¿a cuál de los dos componentes corresponde? A la grande, a la roja. Sí, o sea que este pico sería a las partículas grandes, correspondería a esas partículas grandes. Salen primero, ¿no?
Y después el amarillo, que no tengo amarillo, sí, no, quiero crear, supongamos que sea verde. Este sería partículas más pequeñas. Y si tuviéramos picos saliendo más hacia la derecha, o sea, tardando más tiempo en salir, esos compuestos tendrían un tamaño mucho más pequeño. O sea que la distribución de tamaño en la separación por exclusión de tamaño es de esta forma. Hacia la derecha del cromatograma, lo que hace es disminuir el tamaño. O sea que la conclusión es que las partículas más pequeñas tardan más. Los primeros picos corresponderán a moléculas más grandes. Y ese es el principio de la separación por tamaño o por exclusión de tamaño, o simplemente por exclusión, ¿sí? Y pues también hace parte de esto pues, lo que se conoce como la cromatografía de permeación de gel. Entonces, permeación porque pues está atravesando ese gel, ¿no? Impulsado por el solvente que desciende. Entonces, ese es el principio de la exclusión de tamaño. Se fundamenta en la interacción de las moléculas, no interacciones de tipo polar. Aquí no hay ninguna atracción ni de polaridad ni de cargas eléctricas. Es exclusivamente por el tamaño de las moléculas. Entonces puede ser que el solvente y la fase estacionaria tengan una misma polaridad, por ejemplo, ¿no? Pueden ser, no sé, unas partículas de almidón y agua. En ambos casos tenemos el solvente, el agua polar, y las partículas de almidón también. Porque recuerden que los carbohidratos pues tienen grupos OH por todas partes y eso hace que sean polares, ¿no? Entonces, aquí la separación no está basado en atracción o repulsión o cosas como eso. Físicamente, la separación se da por la diferencia en tamaños. Profe, qué pena. ¿Y Sí. este gel de qué sustancia está hecho normalmente? O sea, el gel que es normalmente. Esto es el soporte, normalmente son polímeros, que pueden ser polímeros sintéticos o pueden ser polímeros naturales. Polímeros naturales, por ejemplo, como el almidón, ¿sí? Que son compuestos que tienen como ramificaciones. Entonces, en ese caso, un polímero de almidón no sería algo como un sólido con huequitos, sino que sería más bien como una maraña de cadenas, o sea, sería algo como esto. Una partícula de almidón sería algo como esto, como muchas cadenas de aminoácidos, perdón, de aminoácidos, no de carbohidratos, así. Y los poros serían simplemente el espacio libre que hay entre ellos. Entonces, este sería un polímero natural. Los fabricantes de columnas también hacen estas partículas a petición de los clientes, ¿no? O pues hay comercialmente disponibles diferentes partículas con diferente tamaño de poro. Entonces, uno si va a conseguir una columna por exclusión de tamaño, el fabricante seguramente le dirá de qué tamaño es el poro. Es más, estos fabricantes les dan como un patrón de tamaño. Voy a ver si encuentro algo como eso. Por ejemplo, dicen, si usted usa esta columna y su tiempo de retención es de 2 minutos, es porque su molécula tiene un tamaño de tanta longitud o de tanta peso molecular. ¿Sí? Ellos dan, eso se llama una escalera como de calibración, en donde el fabricante le dice, si usted usa esta columna, nosotros analizamos estas moléculas de estos tamaños y los tiempos de retención, que es el tiempo al que sale cada uno de estos compuestos. Eso lo veremos un poco en detalle. ¿En qué momento salen? Le dicen, si sale a los 5 minutos es porque el tamaño es de, no sé, 50 gramos por mol. ¿Sí? Aunque veremos que en el ámbito pues, de los tamaños no hablamos de gramos por mol, sino de Dalton, que es básicamente lo mismo. Entonces, a ver, vamos a sacar voy a buscar una columna. Si comercialmente hay una columna de estas. A ver, miremos acá. Agilent, por ejemplo. Sí, tal vez miremos estas. Son columnas de SEC, Size Exclusion Chromatography. Entonces, estas son columnas. Vamos a ver si ellos tienen una. Normalmente ellos dan las especificaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hay varias. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Observen que está el nombre de la columna y hay esto. ¿Qué creen que sea esto? Los numeritos que hay al lado de cada uno de los nombres. Voy a volver acá. ¿Qué creen que sea importante en la separación?
como para que el fabricante les tenga que informar. Tal vez el tamaño de la porosidad. Exactamente, es el tamaño del poro. Entonces, estos numeritos que acompañan acá a esto les dicen de qué tamaño es el poro de ese material. Vamos a ir, por ejemplo, por esta primera, que dice que es de 1.9 micras. O sea, las partículas pues son más grandes. Entonces, miren, está la longitud, el diámetro interno. Aquí hay 6 diferentes posibilidades para esas columnas, ¿no? Entonces está el diámetro interno, la longitud, el tamaño de la partícula. Ah, no, es el tamaño de la partícula, no el poro, ¿no? Y aquí sí les dicen el tamaño del poro. Dicen que, por ejemplo, este poro es de 120 Angstroms, ¿no? Vamos a ver si de pronto hay alguna característica de esta que nos permita determinar esto. Ah, sí, miren, aquí está. Entonces dice que la presión que resiste es hasta 620 bar. Entonces esta es una columna que podríamos clasificar dentro de UPLC, que es mayor a 400. Y miren esto que es importante resaltar. Es el peso molecular bajo y el peso molecular más alto. Dalton se refiere básicamente a gramos por mol. ¿Sí? Es, digamos, la forma en la que los bioquímicos, sobre todo, miden el tamaño de las partículas. Si nosotros fuéramos como físico-químicos más bien y nos preguntan de qué tamaño es esa molécula, pues uno esperaría una longitud. No, esa molécula tiene, no sé, 0.1 Armstrong de ancho, no sé, algo como eso. Pero, pues como son números tan pequeños, eh, y ya habíamos visto que el peso molecular, pues, está relacionado con el tamaño. Una molécula pequeña te da un peso molecular, no sé, menor a 1000. Las moléculas de compuestos, incluso con ramificaciones y todo, son de ese tipo. Pero cuando estamos ante moléculas más grandes, como por ejemplo polímeros, o dentro del grupo de polímeros tendríamos carbohidratos, o podríamos tener polisacáridos o las proteínas, ¿no? Son polímeros de aminoácidos. Entonces miren lo que le está diciendo acá, que el peso molecular más pequeño que se puede analizar con esa columna será de 1000 Dalton, o sea, 1000 gramos por mol. Y el peso molecular más alto será de 80.000 Dalton. ¿Sí? Entonces, me gustaría ver si este fabricante nos da como un cromatograma de muestra, ¿no? Esto se llama letter. Vamos a ver si está. Bueno, voy a volver acá y size column. A ver. Y miremos si hay en figuras, tal vez, no. Bueno, sí, aquí hay una, pero no comercial. Bueno, algunas traen en el manual técnico más o menos de qué tamaño debe ser. A ver si yo lo puedo encontrar como size chart. Bueno, esta. Bueno, podemos ir a esta página a ver. Bueno, esta página es Sigma, pues que es otro fabricante de cosas. Aquí nos muestra. Ah, sí, mira, aquí está. Esta es bueno, no está en tiempo de retención, pero sí en volumen de retención. Pues es algo análogo al tiempo de retención, veremos en detalle. Entonces, esta escala es logarítmica. Entonces le dicen, es el logaritmo del peso molecular en función del volumen de retención, que pues, en esencia es directamente proporcional al tiempo de retención. Entonces, supongan que acá el tiempo. Entonces, miren que el fabricante da una idea de acuerdo al tiempo en el que sale el compuesto, de qué tamaño es. Esta escala pues es logarítmica, ¿no? Para que sea más o menos lineal. Entonces, esto es utilizando, por ejemplo, esta columna que ellos llaman para separaciones de biomoléculas y creo que el modelo es este. Esta es el nombre. CEPAX Unix SEC 300. Esa es la referencia de la columna. Y aquí está la información. Por ejemplo, dicen fase móvil.
sodio, fosfato dibásico de sodio, a pH 7, con ácido fosfórico. Temperatura 25 grados. El detector que se usa es de 200, un detector ultravioleta 215 nanómetros. Y pues lo que quiero por ahora resaltar es esto, las características de la columna. Entonces miren que aquí hay varios valores, ¿no? Está 15 centímetros, que es la longitud, 4.6 es el diámetro interno y 1.8 es el diámetro de las partículas, ¿no? Yo diría que el 300 tiene algo que ver con el diámetro de los poros. Pero bueno, entonces miren que este es un cromatograma obtenido de 7 moléculas diferentes. Aquí están pues las diferencias en los nombres, ¿no? Entonces, si esta separación fue por exclusión de tamaño, ¿cuál de esas 7 moléculas es la más pequeña? La 7. La primera. Recuerden que La 7. la primera es la más grande, ¿no? Y la última la más pequeña. O sea que el uracil debe ser más pequeño que, por ejemplo, el thyroglobulin. Entonces podemos buscar las estructuras. El uracil es un compuesto muy pequeño. Miren, aquí está. Miren que el uracil es básicamente un anillo, un heterociclo, ¿sí? Con 2 nitrógenos allí. Miren que el peso molecular es de solo 112 gramos por mol. O sea, esta molécula que está saliendo aquí al final es esta molécula pequeñita, uracil. Ahora, la que sale al primero, bueno, digamos que la segunda, porque esta tal vez dependa de qué tantos agregados tiene. Thyroglobulin, voy a buscarlo. Es un anticuerpo. Y es un anticuerpo muy grande. Aquí está, yo creo que en Wikipedia está. Vamos a ver si nos dan una. No, no nos dan una fórmula del compuesto. Es un anticuerpo. Los anticuerpos. Aquí está. El anticuerpo, miren, dice el thyroglobulin, TG, es un anticuerpo, una glicoproteína o una glycoproteína. Y miren el tamaño. Es de 660 kilodalton, o sea, 660.000 gramos por mol. Entonces, miren, este es de 128, creo que era 22, y este es de 660.000. Entonces, observen que esta columna de exclusión de tamaño determina o lo separa con base en eso, ¿no? El IgG creo que es un anticuerpo de unos 150 kilodalton, o sea, es más pequeño. Entonces miren que la distribución de estos es el BSA o BSA es una proteína de albúmina de vaca y pues es de un tamaño más pequeño, como de unos 80 a 60.000 dalton de tamaño. Entonces, a eso pues me refería con que la separación de exclusión de tamaño sea con base en eso y que las características de las fases dependen de fabricante. Pueden ser polímeros naturales o algunos polímeros que ellos fabrican con un diámetro determinado. Bien, entonces vuelvo aquí a la separación por intercambio iónico. Esa separación por intercambio iónico ya habíamos visto que está basada en las cargas eléctricas. Entonces, aquí observen que tenemos una fase estacionaria con carga positiva. Aquí está. Estas partículas tienen carga positiva. La muestra que voy a separar contiene algunas especies de carga positiva y otras de carga negativa. Entonces, observen que si la matriz sólida tiene una carga positiva, pues va a retener a las partículas de carga negativa. O sea, cargas opuestas son las que se atraen. Entonces, esta muestra, constituida por 2 tipos de partículas, se separa en virtud de que al pasar el solvente a través de ellas, las partículas con carga negativa van a quedar atraídas por esta matriz. Hay que pensar un poco en que si la naturaleza del solvente no es, por ejemplo, es neutro, cuando se pasa a través de este medio con un solvente neutro, las partículas negativas pues van a sentir muchísima más atracción por la fase estacionaria y se van a quedar, de hecho, retenidas. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy diluyendo esto con agua
pues el agua va a arrastrar a las partículas positivas, pero todas las partículas negativas van a quedar pegadas de acá. Lo que debo hacer para eluir las partículas negativas será aumentar la fuerza iónica del solvente. Porque si lo hago con agua, el agua no tiene suficiente atracción sobre esas partículas negativas para sacarlas. Entonces, digamos que se quedarían ahí retenidas por siempre. Entonces, en la cromatografía de intercambio iónico, lo que se hace es manipular la fuerza iónica del solvente. Por eso, digamos que esta técnica es exclusiva de la cromatografía líquida, porque yo no puedo cambiar la composición eléctrica de un gas, pero sí lo puedo hacer de un líquido. Yo puedo tomar un líquido, por ejemplo, que estoy usando como fase estacionaria y agregarle un solvente que tenga una alta concentración de iones. Al aumentar la concentración iónica de la solución, lo que va a pasar eventualmente es que esa solución que pasa a través de este medio va a tener más atracción por las partículas negativas que la misma fase estacionaria. Entonces, las va a obligar a moverse. Entonces, la elusión en la cromatografía de intercambio iónico se da manipulando la concentración de sal en el solvente que se usa como fase móvil. Inicialmente la concentración de sal es baja para que haya retención, pero a medida que transcurre el tiempo se va cambiando y eso lo permite hacer una bomba que mezcle corrientes, por ejemplo. Yo puedo aumentar la concentración de sal para aumentar la carga eléctrica de la solución, haciendo que las interacciones entre la fase estacionaria, esta matriz sólida que tiene una carga positiva, y los analitos de carga negativa sea menos fuerte y que estas partículas finalmente eluyan, ¿no? Porque de lo contrario, pues se van a quedar ahí hasta que haya algo que las arrastre. Entonces, en la cromatografía de intercambio iónico se modifica la concentración de sal en el solvente para eludir las partículas que van a ser fuertemente atraídas por la fase estacionaria. Y eso pues es lo que origina la separación. Haciendo pues una analogía como lo que hemos hecho con las otras técnicas, si yo tengo un cromatograma, aquí está el tiempo y aquí está la señal de la que se trate. Si se trata de una columna con una fase estacionaria cargada positivamente, pues hacia allá, de izquierda a derecha, yo diría que lo que pasa es que aumenta la carga negativa. Y estoy hablando de los analitos, ¿no? Entonces, si yo tengo este analito que salió primero, puede ser que este analito tuviera una carga positiva, como este que está en amarillo. O sea que este pico podría pertenecer a los compuestos cargados positivamente. Mientras que estos que se ubican más hacia la derecha, o sea que son retenidos más, serán compuestos en los que la carga neta sea más negativa. Recuerden que, por ejemplo, en un aminoácido la carga eléctrica está definida por el pH. Entonces, algunas formas de también lograr la elusión en la cromatografía por intercambio iónico es cambiar el pH del solvente que se usa como fase móvil. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unas dos proteínas diferentes con dos puntos isoeléctricos diferentes, recuerden que el punto isoeléctrico de una proteína es el punto en pH en el que su carga eléctrica neta es cero. Entonces, si tengo dos proteínas que voy a separar con puntos isoeléctricos diferentes, yo puedo iniciar la separación con un pH en el que una de las proteínas tenga una carga y la otra no tenga carga o tenga una diferente. De esa forma, entonces, puedo lograr la separación utilizando una matriz sólida que tenga carga eléctrica. Después, si yo quiero eludir la otra que fue retenida, simplemente cambio el pH para cambiar la carga eléctrica de esa proteína y la puedo eludir, puedo sacarla de la columna. Entonces, esta es la forma en la que también se puede lograr una separación basado en la carga eléctrica. Bien, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Antes de que lleguemos pues a la clasificación más grande que hay de las técnicas cromatográficas. No sé si los mecanismos quedaron claros, ¿no? Lo que es la absorción, el reparto, la exclusión de tamaño y esta que acabamos de ver que es la cromatografía por intercambio iónico. Bueno, ahora, este
esta clasificación, más que con el mecanismo o con el tipo de interacción, yo diría que está relacionada es como con el carácter de las fases. Es decir, si la fase es polar o no polar, etcétera. A eso se refiere esta clasificación. Y pues el tipo de interacción estará pues relacionado con los mecanismos anteriormente vistos. Entonces, tenemos cromatografía de fase normal, cromatografía de fase reversa, cromatografía de interacción hidrofóbica, cromatografía de afinidad y la cromatografía líquida de interacción hidrofílica, conocida como HILIC, en la sigla en inglés. Entonces, estas 5 técnicas son derivadas de la forma o el carácter de cada una de las fases. No si es líquido y sólido, sino si es polar o no polar, o cómo se logra la separación. Entonces, digamos que ese es el grupo más grande y el más usado a la hora de referirse a una técnica cromatográfica. Por ejemplo, vamos a usar una cromatografía de fase normal o de fase reversa o de HIC, que es pues, la de interacción hidrofóbica, o la de afinidad. En esta, pues, quiero que atendamos, pues, a unos pequeños detalles. Entonces, las 2 primeras son técnicas que están basadas en la polaridad, ¿sí? En lo que vimos, como en la atracción por los polos. Y eso da origen a 2 posibilidades de las técnicas cromatográficas. La primera es conocida como la cromatografía de fase normal. El nombre, pues, fue asignado porque esta fue la primera forma de cromatografía que se usó, ¿sí? En esta técnica o en este grupo, la fase estacionaria es polar y la fase móvil es apolar o no polar. Es decir, la fase estacionaria está hecha de un material que tenga carga formal, no carga eléctrica como en la interacción de intercambio iónico. Y la fase móvil es polar. Por ejemplo, podríamos citar que una fase estacionaria polar sería una amida. ¿Sí? Por ejemplo, un polímero. Las amidas, recuerden que son aquellas en las que tenemos este grupo funcional. Entonces, una fase estacionaria amida es usada para cromatografía de fase normal. Fase móvil apolar. Podríamos, por ejemplo, decir que aquí usamos hexano. ¿Sí? Entonces, este es un caso particular. Fase estacionaria, una poliamida, si es un polímero o una amida. Y la fase móvil, hexano, que es un compuesto apolar, líquido, ¿no? Entonces, la separación, si se trata de un sólido y un líquido, pues estaríamos ante un mecanismo de absorción. Pero pues más allá, las interacciones son con base en la polaridad. Entonces, viendo la naturaleza de los dos, lo que está aquí resaltado es importante. Observen que el tipo de compuestos que se pueden separar en cromatografía de fase normal son compuestos polares. Ahora, yo quiero que analicemos la de fase reversa o fase inversa, que es el otro nombre con el que se conoce, y lleguemos a una conclusión importante. Ya les voy a preguntar sobre esa conclusión. Bueno, entonces miren esto. La cromatografía de fase normal, la fase estacionaria es polar, la fase móvil apolar. En la fase reversa, miren que básicamente estamos invirtiendo el caso. En la cromatografía de fase reversa, lo que se hizo fue cambiar la fase estacionaria por un compuesto apolar y la fase móvil por un compuesto de una polaridad moderada, o sea, no demasiado polar. Y se usa para analitos apolares. Ejemplos de este tipo, por ejemplo, la fase estacionaria puede ser octadecano, C18. Recuerden que es una cadena larga de 18 carbonos, ¿sí? Saturados de carbono y hidrógeno simplemente. Y la fase móvil, que es una polaridad moderada, podría ser el acetonitrilo, ¿no? Que lo vamos a representar como ACN y que ya vimos pues que es CH3, triple enlace carbono con hidrógeno. Este sería pues el solvente. Pues como un ejemplo de las fases que se usan en la cromatografía de fase normal y en la cromatografía de fase reversa. De hecho, aunque esta cromatografía de fase normal fue la primera que se desarrolló, la que se utiliza más
en la actualidad es esta. De todas las técnicas cromatográficas, esta técnica de cromatografía de fase reversa o de fase inversa, RP de reverse phase, es la que más se utiliza para separar muchas cosas. Ahora quiero que Profe, lleguemos, sí, ¿por qué es la más utilizada? porque se logra una separación mucho más eficiente de muchos compuestos. O sea, esta fue la normal, fue la que primero se usó, pero luego se encontró que al hacer un cambio en esa dirección de las fases, se podían separar compuestos mucho mayor. Y también la respuesta está en la pregunta que les iba a hacer. Observen que en la de fase normal se usa para analitos polares y en la de fase reversa se utiliza para analitos apolares. Entonces la respuesta también está ahí. La mayor necesidad de identificación de compuestos en laboratorios, industrias, bueno, lo que sea, es para separar compuestos no muy polares, por ejemplo, proteínas. Las proteínas pues tienen aminoácidos y en esencia son compuestos que son polares, ¿no? Son solubles en agua, etcétera. Pero cuando las proteínas las proteínas normalmente, las proteínas naturales que están, por ejemplo, en la sangre o en algún órgano del cuerpo, estas proteínas están expuestas a ambientes hidrofílicos. Y la sangre, pues, es una mezcla de cosas polares, ¿no? El mayor componente de la sangre es el agua, ¿no? Entonces, digamos que la matriz de la sangre es hidrofílica, es polar. De las moléculas de proteínas que viajan a través de la sangre, tienen una configuración de forma que su parte hidrofóbica está al interior de ellas y su parte hidrofílica hacia el exterior. Pero si yo coloco, por ejemplo, una proteína de estas en un solvente orgánico, la proteína se desnaturaliza. Desnaturaliza, pues se refiere a que cambia su configuración estructural, no sus enlaces, sino la forma en la que se dobla o se pliega entre sí para exponer la parte hidrofóbica hacia afuera y la parte hidrofílica hacia adentro, como para tratar de disolverse en ese medio, ¿no? Entonces, la configuración de una proteína, por ejemplo, depende del medio en el que está. Entonces, la mayor cantidad de las aplicaciones son aquellas para analitos apolares. Por eso la cromatografía de fase reversa es la que más se utiliza. Bien, la pregunta iba en términos de, observen la naturaleza del analito que se separa comúnmente con estas técnicas, ¿no? Para este son analitos polares, aquí lo voy a resaltar, y para esta analitos apolares. Entonces la pregunta va en este sentido. De acuerdo al tipo de analito que yo voy a separar, ¿cuál de las dos fases es la que determina el tipo de analito que yo separo con una columna? ¿La fase móvil o la fase estacionaria? La respuesta creo que podría ser muy simple si ustedes observan lo que yo acabo de subrayar, qué tipo de analito es, y en cada uno miren cuál de las dos fases tiene la fase estacionaria. Entonces pueden ver que aquí el analito polar se separa cuando la fase estacionaria es polar, o es apolar cuando la fase estacionaria es apolar. Y ese es el principio de la cromatografía. La selección de la columna depende del tipo de analito que yo vaya a analizar. Si voy a analizar, por ejemplo, voy a poner acá un par de compuestos. A ver, yo voy a separar este compuesto. ¿Sí? O, digamos, una muestra tiene eso y otras cosas. O voy a separar, por ejemplo, supongamos que es algo como esto. Bueno, entonces supongamos que el analito es este. El primero, este es el naftaleno, ¿cierto? Es un compuesto formado pues, por dos anillos aromáticos. Si mi analito de interés es el naftaleno, ¿cuál de las dos técnicas usaría? ¿Fase normal o fase reversa? Reversa. Fase reversa porque es un compuesto apolar o hidrofóbico. Por lo tanto, usaría cromatografía de fase reversa. Me iría a buscar, por ejemplo, una columna C18 para hacer la separación. ¿Sí? Y para el segundo caso, que se trata pues de un carbohidrato,
¿Cuál de las dos usarían? La normal. La de fase normal, porque miren que la naturaleza del compuesto es polar. Entonces, la que determina para qué se usa una columna es la fase estacionaria. Por eso, cuando ustedes vayan a necesitar una columna cromatográfica, los fabricantes les van a decir qué analitos se analizan con esas columnas. Entonces, ustedes, por ejemplo, pues últimamente está el boom de los cannabinoides, ¿no? Los compuestos que se extraen de la planta del cannabis, ¿no? Voy a buscar a ver si encontramos la fórmula de uno de esos. Un cannabinoide, a ver, fórmulas. Ah, sí, aquí hay algunos, ¿no? Pues aquí hay una presentación. Aquí está. Estos son los cannabinoides. Vamos a ir a esta figurita para que la analicemos, ¿no? Aquí está. Cannabinoides. Está el CBD, el CBN, el THC, el CBC. El que produce pues el subidón y la sensación de narcótica es este, el THC. Los otros no la tienen o son en menor proporción. Si ustedes fueran a separar estos compuestos, todos, entre sí, ¿qué columnas harían? Miren las fórmulas estructurales. Una de fase normal o una de fase reversa. Yo quiero que analicen simplemente cuál es el carácter más predominante entre todas esas moléculas. Si la polaridad o la no polaridad. Yo creo que es la no polaridad. Miren que esos tienen unos anillos ahí aromáticos, tienen colas de alcanos, ¿cierto? O sea, son compuestos que tienen algunos una parte polar, pero el carácter predominante entre ellos es no polar. O sea que yo para separar cannabinoides seguramente usaría una columna de fase inversa, ¿no? Fase inversa. Bueno, voy a subir el nivel de la pregunta. Aquí nos están dando un 10% de descuento, no sé si para comprar los cannabinoides o para analizarlos. Esperemos que no sea para comprar. Esta pregunta es un poco de mayor nivel. Yo quiero que estén muy concentrados. Supongamos que vamos a utilizar una columna de fase reversa, una C18, para separar estos cuatro compuestos. ¿Okay? Estos cuatro compuestos se van a separar mediante una columna de fase no polar, o sea, de fase inversa. Si yo inyectara una muestra que contiene estos cuatro compuestos en esa columna, ¿en qué orden fluirían? Yo creo que primero fluiría el CBD. A ver, el CBD es el que tiene como más grupos OH, ¿cierto? Entonces, el CBD es el más polar de todos, ¿no? De todos es el más polar. Significa que este compuesto se vería menos atraído por una fase estacionaria no polar. O sea, que saldría primero. Yo también, mi apuesta sería que CBD sería el primero. El orden no, pero hagamos una predicción de cuál sale al último. CBN. A ver, el CBN tiene solamente un OH y por allá otras cosas, pero yo diría que hay una competencia clara entre el CBN y el CBC. Si ven que el CBC también tiene, sobre todo, pues esta misma cola aquí, ¿cierto? Pero tiene otros dos grupos metidos acá. Pero sí, podría ser que el CBN es más hidrofóbico que este. Vamos a ver si... a ver, ponemos C18. Separation, a ver si encontramos un cromatograma. Estos. Así, aquí están. Miren. Análisis de estos utilizando una columna C18. El análisis de los 5 principales cannabinoides en una columna C18. Y miren aquí el orden. ¿Sí? Bueno, aquí incluyeron otro tipo de CBD. Está el CBD-A y otro CBD. Entonces, a ver, habíamos dicho que el CBD salía primero. Pues sí, teníamos razón, aquí está. O sea, estos dos son dos tipos de CBD. Y al final dijimos que el THC, no, no, hemos equivocado, dijimos que el CBD. Entonces, miremos el THC, a ver si podemos encontrar.
Sí, tal vez. Este tiene este grupo acá y tiene... Miren que la diferencia entre este y este no es muy grande, ¿no? Ah, bueno, tal vez en el número de... Este tiene Profe, 1, 3, 4, 5. Sí. profe, me perdí un poquito. ¿Me puede explicar otra vez, por favor, por qué saldría el CBD primero? Ah, claro. La columna tiene una fase estacionaria no polar. Es decir, que atrae mucho más fuertemente las cosas que no tengan polos. Entonces, lo que hicimos fue comparar las estructuras de estos 4 compuestos, ¿sí? Y ver que el CBD, por ejemplo, tiene más grupos OH, miren, tiene 3 grupos OH, los demás tienen solamente de a 1. O sea que de los 4, el que tiene mayor polaridad es este. Y como la fase estacionaria, en la fase inversa, que fue la que seleccionamos como para hacer la separación, es un compuesto que tiene una polaridad muy, muy baja, es más, se considera no polar. Este compuesto sería el que se atraería menos. Y la atracción menos por la fase estacionaria se traduce en una retención menor. Por eso este compuesto saldría primero. Lo que estamos tratando de analizar es de las estructuras de los demás compuestos, cuál es el que tiene un mayor carácter no polar. Y ese sería el que saldría al final. Entonces, de acuerdo a este cromatograma, el THC es el que tiene mayor retención comparado con el CBD y con el CBN. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es tratar de mirar por qué. No sé si fue clara una respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, nos están diciendo en este análisis que el CBD es menos polar que el CBN. CBD, sí, eso lo sabemos, ¿cierto? El CBN es... Ah, bueno, aquí no está el CBC, no sé si estaba el CBC. No, no está el CBC. Bueno, aquí solamente hay dos. Pero nos dicen que, por ejemplo, que el THC es el más hidrofóbico de todos. THC, este. Entonces yo estaba contando cadenas de carbono. A ver, después de este sería 1, 2, 3, 4. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, miren, esta cadena extra de acá le da un carácter más no polar al THC que, por ejemplo, al CBN o al CBD. Entonces, no sabemos el CBC porque pues no está allí pero sí, seguramente porque este no tiene un anillo. Entonces, el más no polar de todos es el THC. El más polar de estos 4 es el CBD. Entonces, el CBD saldría primero, luego alguno de estos dos y al final el THC. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este cromatograma. ¿Qué cosas nos llaman la atención? Pues aquí están las condiciones de la separación. ¿Qué tipo de columna? Dicen que es una columna C18. Pues ya sabemos que C18 es porque la fase estacionaria es una cadena, pues, o está tapizada en una cadena de este alcano, del octadecano. Modo de separación, miren, fase reversa. ¿Sí? Las condiciones, las dimensiones de la columna 3.2, ¿qué será esto? 3.2. El diámetro interno, Diámetro interno de la columna, este 150 la longitud, y estos 5 micras ¿no? El tamaño de las partículas, y finalmente estos 100 angstroms, el tamaño de los poros. el tamaño de la partícula. Entonces miren que ya pues estamos como en una mejor posición de entender esas características técnicas. Miren la fase móvil que se está usando. Fase móvil, esta es otra forma de representar a acetonitrilo, ¿no? Aquí metilo. O sea, acetonitrilo al 70% con ácido fosfórico. Esto sobre todo para ajustar el pH. Entonces, miren que el solvente es un solvente ligeramente polar. Yo pues les había especificado que un solvente ligeramente polar es acetonitrilo. Entonces, este par, una columna C18 y acetonitrilo, hacen parte de las columnas y fase móvil más usadas en las separaciones cromatográficas. Por eso, pues, tienen tanta demanda pues, en el mercado, utilizar una fase estacionaria apolar como el C18 y una fase móvil polar moderadamente como el acetonitrilo. Aquí pues estamos viendo una separación de los cannabinoides con base en eso. Entonces, digamos que lo que yo quería concluir de acá es eso. El tipo de sustancia que yo voy a separar determina la selección de la columna. Ya sea que trabaje con una columna en cromatografía fase normal, si mi analito es primordialmente polar, o si mi analito es
apolar, como en el caso del naftaleno o como en el caso de esos cannabinoides, yo debería seleccionar una columna de fase reversa y utilizar un solvente como acetilcolina. Entonces, fase reversa se usa para muchas cosas y pues allí vimos un ejemplo de es aplicable pues a los análisis. Y yo creo que vamos a terminar con estas dos. Esta es una técnica basada en la hidrofobicidad, muy parecida a la fase reversa, pero la diferencia está en que la fase estacionaria, cuando estamos hablando de cromatografía de interacción hidrofóbica o HIC, la fase estacionaria no tiene una no polaridad tan marcada como en la fase reversa. Y aquí se puede ver, en lugar de utilizar una columna C18, la columna es de C2 a C10, o sea, más cortas estas cadenas de alifáticas de carbono, ¿no? Yo particularmente pues conozco que las más usadas son la C4 y también se utiliza la fenil, en la que es un polímero que tiene esto, ¿no? Es un polímero que tiene al final un fenil, ¿no? Un grupo aromático. Estas dos, la C4, la butil, fase estacionaria butil o fase estacionaria fenil, son las más usadas para cromatografía de interacción hidrofóbica. En comparación con la técnica anterior, hay dos características bien distintivas. La primera, el carácter de la fase estacionaria. Ya no es una C18, o sea, no es muy no polar. Ya es un poco menos no polar, como solo 4 carbonos o como al terminar con una fase con un grupo fenil de 6 carbonos, ¿no? Aromáticos. Y la otra característica es que la fase móvil anterior era ligeramente polar. Aquí la fase móvil es altamente polar. Esa es la diferencia fundamental entre la cromatografía de interacción hidrofóbica y la cromatografía de fase reversa. En este caso, se está mostrando que, por ejemplo, la fase móvil para esta HIC común es utilizar una solución acuosa de sulfato de amonio, entre 2 molar y 4 molar. Entonces, si se fijan acá, esta técnica sirve para separar compuestos un poco más polares que la anterior, porque la fase estacionaria es un poquito más polar, un poco menos no polar, que es lo mismo, y la fase móvil es altamente polar. Entonces, la idea de esta combinación de fase estacionaria y fase móvil es lograr separar compuestos con polaridades mucho más parecidas que lo que sucedía para la de fase reversa. Voy a ver si hay por aquí alguna aplicación de HIC para mostrarles. Yo particularmente pues he utilizado esta técnica de separación para proteínas. A ver si encontramos algún cromatograma o alguna columna. Imágenes, a ver si hay algún cromatograma. Sí, aquí hay un. Vamos a esta página. Bueno, entonces aquí hay un cromatograma de separación. No, muchas gracias. Entonces, aquí están separando proteínas. Está citocromo C, RNasa, lisosoma y alfa-quimotripsina, que es otra proteína. Entonces, las estructuras tal vez no nos digan mucho, pero si este es el cromatograma o el orden de elución, podríamos decir cuál es la más hidrofóbica o la más hidrofílica, ¿cierto? Entonces aquí dice, estas proteínas están separadas en orden de incremento de la superficie de hidrofobicidad. Recuerden que la retención está dada por la fase estacionaria y la fase estacionaria de la HIC o la cromatografía de interacción hidrofóbica es una superficie hidrofóbica. Por tanto, las moléculas que salen más hacia la derecha corresponderán a compuestos o agregados como estas proteínas que son más hidrofóbicos que los anteriores. Entonces, en esta separación de estas 4 proteínas, la más hidrofóbica de todas es esta, la alfa-quimotripsina. Y la más polar es la citocromo C.
Entonces, observen otro detalle pues, que hay resaltado en el cromatograma. Aquí dice incremento de la concentración de sal. Entonces, inicialmente la concentración de sal era alta. Y luego la concentración de sal, y estaba hablando de la concentración de sal del solvente que se usa para la separación. El propósito de iniciar con una concentración alta de sal es hacer que la fase móvil fuera mucho más polar, de forma que las proteínas de la muestra que sean más polares salgan primero. Es una forma de ayudar. Aquí pues está establecido que la concentración de sales es alta, o sea, de 2 molar a 4 molar. Esto pues es un rango, pero adicionalmente me está mostrando que, de acuerdo a este análisis, por ejemplo, inicialmente la concentración de sal en el solvente se hace alta para que las especies polares salgan primero. Y luego al ir disminuyendo la concentración de sal, lo que estoy haciendo es disminuir la polaridad del solvente. Porque si estas moléculas son más no polares, la única forma de que salgan de la columna es que mi solvente sea menos polar, para que sea suficientemente hidrofóbico para disolverlas o sacarlas de la superficie y sacarlas al exterior de la columna. Entonces, podemos decir que hacia allá está aumentando la hidrofobicidad y que para poder que esto eluya, lo que yo tengo que hacer es comenzar a disminuir la polaridad del solvente. Por eso la concentración de sal aquí es alta y luego la concentración de sal comienza a disminuir. ¿Sí? Entonces, esta pues es la cromatografía de interacción hidrofóbica. No sé qué preguntas tengan aquí antes de que terminemos. ¿Está clara la diferencia entre la de fase reversa y la de fase o la de interacción hidrofóbica? En la de fase reversa, la fase estacionaria es muy no polar, una cadena de 18 carbonos. Y el solvente es moderadamente polar. En la interacción hidrofóbica, la fase estacionaria es menos no polar, cadenas más cortas, y la fase móvil es altamente polar. Y pues la dilución se logra cambiando la concentración de sal para cambiar la polaridad del solvente que se usa para eluir. Bueno, nos quedan pues un par de técnicas adicionales, pero esas las abordaremos en la próxima clase. Antes de que terminemos, ¿qué preguntas les han surgido de lo que hemos analizado aquí al final? Bien, entonces voy a parar la grabación y la presentación